fui a la casa de mi mamá, fui donde mis papás ayer, y mi mamá estaba contenta porque me dice, se viene el aumento en las pensiones. Y está con nosotros el ministro Giorgio Bocardo, que nos va a entregar más detalles. Ministro, ¿cómo está? Esto es parte de lo que fue la reforma previsional y ahora llega un aumento de pensiones y para las mujeres también viene algo bien importante. Así es, Luis. Muy buenas noticias para todos los pensionados y pensionadas al fin, después de décadas, la verdad, sí, de esperar una mejora en las pensiones. Desde el día de ayer comenzó un día histórico, un día en que se va a hacer justicia con millones de pensionados, de pensionadas que todos tenemos a algún familiar que conocemos, a nuestras mamás, a nuestras tías, a nuestras abuelas, que recibían una pensión que no alcanzaba para poder vivir. Y con esta reforma, efectivamente, desde el día de ayer no solamente van a mejorar sustantivamente las pensiones, sino que también son mejoras permanentes para toda la vida y por lo tanto también le vamos a dar mayores certezas a nuestra población que después de una vida de trabajo, de haberle dedicado mucho tiempo a los cuidados, de haberse esforzado, todos somos parte de la historia de algún pensionado que nos tiene hoy día acá. Creo que este es un día histórico para el país y por lo tanto hay que dar a conocer estas noticias que comenzamos a difundir el día de ayer. Más de 1.300.000. Eso, 1,3 millones de chilenos van a recibir este aumento. Tenemos creo que algunas gráficas que nos entregan mayor información. ¿En qué consiste este aumento, ministro? Mira, desde el día de ayer son dos los beneficios que se empiezan a sumar al alza de la PGU que ya comenzó en el mes de septiembre del año pasado. Claro, que se incrementó en cerca de 50.000, ¿no? Sí, un poquito, 200, como veis, 30 y tantos mil pesos porque ya se había reajustado, pero hoy día va a estar en 250.000, que son dos beneficios. El primero, reconocer todos los años de trabajo que tuvieron esas personas y por cada año cotizado van a recibir 0,1 UFs adicionales. En el caso de los hombres, 0,1 UF. En el caso de los hombres tienen que tener un mínimo de 20 años cotizados y en el caso de las mujeres de 10. Por lo tanto, los beneficios van a ser del orden de un máximo de 100.000 pesos mensuales adicionales y en promedio estamos viendo que están recibiendo del orden de los 76.000 pesos. 76.000 pesos más o menos incrementa la pensión. Sobre todo en el caso de las mujeres porque van a sumar dos beneficios, pero aquí lo importante es que vamos a reconocer los años cotizados, es decir, el esfuerzo que hicieron esas personas y es el primer beneficio que van a recibir es 0,1 UF por cada año cotizado, que en la práctica estamos hablando que van a recibir un máximo de alrededor de 100.000 pesos mensuales y esto es muy importante que lo sepan. Es automático y es permanente. Ya, o sea, no tiene que hacer ningún trámite la persona, ya sea jubilado por AFP o por aseguradora. Efectivamente, porque los beneficios, en el caso de la PGU, las personas que ya recibían su actual PGU se elevó automáticamente y en el caso de los beneficios, el día de ayer de hecho acompañamos a algunas jubiladas a hacer el cobro de su pensión y en el mismo mecanismo que ellos realizan, ya sea por transferencia, la gran mayoría, más del 90% lo hace por transferencia, pero todavía hay muchos jubilados que les gusta ir a cobrar su pensión a las cajas. En el mismo trámite que realizan mensualmente vienen los aumentos tanto de años cotizados, que ese es el primer beneficio para toda la población, y el otro que es por expectativas de vida para las mujeres. Eso mismo, ayer mi mamá me dijo eso. Me dijo, sí, pues vienen dos beneficios y viene uno para las mujeres también. Exactamente, mira, estamos hablando de cerca de 700.000 mujeres que van a recibir este beneficio que se produce producto de una injusticia, porque las mujeres viven más años que los hombres, lo cual debiera ser una buena noticia, vivir más tiempo, pero el mecanismo de cálculo hacía que se les calculara por más años y por lo tanto su monto ahorrado se dividía por más tiempo. Y eso finalmente las castigaba y recibían una pensión más bajita. Entonces lo que estamos haciendo ahora es un ajuste para que si una mujer y un hombre cotizaron los mismos años y ahorraron el mismo monto, les toque el mismo beneficio. Y para eso hay una compensación que en promedio va a ser de cerca de 10.000 pesos y que va a permitir equiparar esa injusticia que se producía por vivir más años. Así que sobre todo las mujeres en muchos casos van a ver duplicada su pensión. Yo ayer, Luis, cuando acompañé a una señora a cobrar su pensión, ella estaba acostumbrada a recibir un monto como de 360.000 pesos y cuando vio que ese mes le entregaron en efectivo alrededor de 120.000 pesos adicionales, primero no lo podía creer, segundo pensaba que era como el bono invierno, que te lo entregan una vez y ya, y cuando le dije, no, esto todos los meses va a poder recibir esto,
la verdad que uno da cuenta del impacto que tiene la 360 reforma. le quedó en 480 Aproximadamente, o sea, el un cambio salto grande. es muy significativo, sobre todo de los pensionados que tienen un muy alto gasto en remedios. O sea, todos hemos visto cuando a veces tienen que en una farmacia no llevarse la receta completa. Entonces, este igual es un cambio bien importante, y gracias no solamente a la reforma, sino que también a que hay un fondo social en el cual hoy día todos estamos cotizando. Acuérdense que hay una cotización adicional del empleador, Claro. y ese es el fondo que hoy día permite subir las pensiones a los actuales jubilados. En ese sentido también, esta fue una de las medidas que buscó paliar las diferencias hacia las mujeres, porque un tema es lo que hizo usted, ministro, de mayor expectativa de vida, y eso hacía que se dividiera por más años. Pero también hay un tema que tiene que ver con los cuidados. Bueno, próximamente también ya está el tema de la ley de los cuidados. Está a puertas ya de puertas. aprobarse la ley del Sistema Nacional de Cuidado. Cerca del 80% de quienes se dedican a cuidados son mujeres. Así es. 85 creo que me quedo corto. Son mujeres. Y en ese sentido muchas veces las mujeres tienen que abandonar la vida laboral por dedicarse a los cuidados. Y eso hace que coticen menos. Y eso es una realidad, no es algo que a uno se le ocurra. Así Yo es. creo que todos lo hemos visto y todos tenemos alguna mujer cercana que se ha tenido que retirar de la vida laboral. A todos nos cuidó probablemente una mamá, Exactamente. una abuela, una tía. Exactamente. Sí, esta reforma tiene dos medidas que apuntan en esa dirección. Una es este bono de compensación de expectativas de vida. También está el seguro de lagunas, es decir, cuando una persona que estaba trabajando y termina su relación laboral y va al seguro de cesantía, el seguro de cesantía le va a pagar las cotizaciones por esos meses que está sin trabajo. Dicho eso, también hay que decir, nosotros nos hubiera gustado que este proyecto tuviera un elemento adicional. Nosotros habíamos propuesto originalmente una compensación de 2 años por cuidado. Finalmente no logramos ese punto en la reforma, pero la corrección que hoy día se realiza en términos de género es importante. Y creo que además futuras reformas tienen que ir paulatinamente corrigiendo esas inequidades. Claro, porque si vamos a hablar de inequidades para las mujeres, tenemos desde ahí hasta los 10%. Nos mostraron que el 80% de los padres separados no pagan pensiones de alimentos. Lo tenemos en el pago de pensiones, lo tenemos en que los hombres en general no se toman el postnatal, lo tenemos también en los salarios, lo tenemos en Salacuna. Hay que recordar que estamos tramitando un proyecto de Salacuna porque hoy día a la mujer número 20 en la empresa se le castiga y no se le contrata por los costos que eso significa. Pero volviendo aquí al tema de las pensiones, creo que hay algo también importante que contarle a la ciudadanía. No solamente los beneficios que va a recibir, sino que también cómo se puede informar de esto. Lo primero, señalarles que el beneficio es automático. Vuelvo a repetir eso porque muchas personas ayer nos decían si hay que activar algo. Si hay que activar algo. Muchas veces las personas algo. no saben, piensan que a veces les llega por el WhatsApp una información y creen que es una estafa. Muchos adultos mayores no utilizan estas redes, por lo tanto. La primera, pueden acceder a través de la página del IPS, Chile Atiende, y ahí ustedes colocan el RUT de la persona y el año de nacimiento y inmediatamente van a saber si le corresponde o no el beneficio. Eso es muy fácil de hacer. Y después con la clave única pueden saber cuál es el monto. Otra alternativa, si es que no les gusta muchas veces hacer esto por internet, lo pueden hacer llamando al 101, que es el teléfono de Chile Atiende, donde una persona les va a contestar y les va a decir cuál es el beneficio y cuál es el monto. Y que las puede derivar a IPS, ¿o no? Sí, efectivamente. Y tercero, también pueden ir directamente a las oficinas de Chile Atiende que están a lo largo de todo el país y ahí poder consultar cuánto es el monto del beneficio y se le corresponde. Pero es automático, no tienen que presentar ningún papel, no tienen que postular, sino que ya las personas, ayer varias personas nos decían que habían escuchado la reforma pero pensaban que no les iba a tocar, no sabían cuál era el monto asociado. Entonces, este es un buen momento para contarle a la ciudadanía que entre el 9 y el 20 de enero se van a estar pagando las pensiones. El día PIC es el 19, entre el 16 y el 19, ahí es donde se va a hacer la mayor cantidad de transferencias. Esto también para que la ciudadanía sepa que esto era cierto, esto no era una promesa, sino que es real y lo van a poder ver en sus liquidaciones de pensiones. Y lo más importante es que los montos que van a recibir son considerables, en promedio estos 76.000 pesos, y que son de por vida, es decir, los van a poder recibir. Y un dato también importante, aquellas personas que tenían
retiro programado, no renta vitalicia, sino que retiro programado. Muchas de estas personas, sobre todo a las mujeres, se les acabaron esas platas, les duraron 5 años, 7 años, y una vez que eso se acaba, solo estaban recibiendo PGU. Y ahora con esta reforma, tanto por los años cotizados como por las expectativas de vida, van a volver a recibir de por vida un monto permanente a través de su jubilación. Ok. Ministro, lo llevo a otro tema. Veo entrevista La Tercera que publicaron ayer y lo que usted dice es que el despido de un trabajador a contrata sea fundado. Es un tema que está en la palestra, la denominada ley de amarre. ¿Cómo ve usted esta situación con los funcionarios a contrata? A nuestro juicio, mal llamada ley de amarre, pero que agradezco tu pregunta porque siempre es bueno poder explicarle a la ciudadanía lo que estamos realizando. Primero, esta es una ley de reajuste donde se reajusta todos los años el salario de los funcionarios públicos. Este año fue un reajuste bastante austero, que estuvo ajustado en torno a la inflación, entendiendo el escenario económico nacional. Segundo, también es una ley donde también vienen otros temas que se discuten todos los años, entre ellos, por ejemplo, ciertos bonos que hay a los jubilados, el teletrabajo para el sector público. Muchas veces en estas leyes se corrigen otros temas que a veces no han quedado bien en leyes anteriores. O, por ejemplo, te doy un dato importante. Aquí en esta ley estamos discutiendo eximir de contribuciones a aquellos predios de personas que las tengan tomadas, por ejemplo. Un tema que es muy ciudadano y que siempre se ha señalado porque una persona que tiene un predio tomado tiene que pagar las contribuciones. Bueno, vienen varios elementos y de hecho la prueba de que esto es una ley que le interesa mucho al Congreso es que el primer día de las votaciones aprobamos 36 de los 129 artículos por unanimidad. Entonces, estamos hablando de que dentro de lo miscelánea que es la ley de reajuste hay un par de temas que han causado esta discusión. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros respecto a los funcionarios públicos? Lo primero y lo más importante, vamos a fijar por ley que todos los funcionarios de confianza política que entraron con los ministros, con los subsecretarios, presidencia... Aquí estamos hablando, por ejemplo, quienes trabajan en los gabinetes... Los jefes de gabinete, los asesores directos, todos esos por ley van a tener que renunciar el 11 de marzo. Nunca habían puesto ese estándar por ley, siempre era instructivo, siempre quedaba un poco discrecionalmente quién era de confianza, quién no. Nosotros vamos a plantear que todos los funcionarios de confianza política, los asesores de gabinetes, tienen que renunciar por ley el 11 de marzo. Eso es una innovación y nos parece que es una buena práctica que la vamos a aplicar para nuestro gobierno, para que tampoco se diga que estamos condicionando el gobierno, el próximo gobierno, y lo vamos a hacer en tanto tal. Eso es lo primero. Lo segundo, estamos planteando que en caso de que una contrata que entró por razones técnicas, puede ser desde el gobierno central, pero la gran mayoría de estas contratas entran a servicios de salud, a CEFAM, a los SLEP, muchas veces... De hecho, en los SLEP está la gran mayoría de las contratas, exactamente. ¿No? Aquí estamos hablando de que no son más de 10.000 funcionarios que en este gobierno ingresaron. Acuérdate que en un momento se hablaba de 100.000 operadores políticos. 500.000. Eso siempre fue falso. En este gobierno ingresaron al menos a los servicios centrales, a los ministerios, no más de 10.000 personas, que es el estándar bastante similar a lo que ha ocurrido en otros gobiernos. Pero ¿qué es lo segundo que hemos dicho? Que en caso de que una contrata de esas características sea despedida, se tiene que fundar el despido, que es algo que existe tanto en el Código del Trabajo. Cuando a ti te despiden, te tienen que fundar. Que antiguamente se hacía yendo a Contraloría. Exactamente. Pero la Contralora finalmente dijo que ya no... Hasta el 2024 ese había sido el criterio estándar. De hecho, ese criterio que nosotros estamos estableciendo ha sido el criterio de todos los ministerios de Hacienda desde el año 2012. En los dos gobiernos de Piñera, en los dos gobiernos de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, nosotros estamos llevando un instructivo de Hacienda a ley. Y lo tercero, que es lo que quizá ha causado más polémica, que aquellos contratas que tuvieran más de 2 años de antigüedad podían reclamar a la Contraloría para que Contraloría se pronuncie. No estamos diciendo que se tiene que mantener o no, que Contraloría se pronuncie. Eso ha causado una polémica. Nosotros estamos muy disponibles a discutir eso y alcanzar un acuerdo que permita dar tranquilidad a todos los actores. Pero sí lo que me gustaría señalar, Luis, es que durante el año pasado, hubo una denostación muy sistemática a los funcionarios públicos. Creo que se les trató de parásitos, se les trató de operadores, se les trató de personas que no trabajaban. Y cuando uno va a un CEFAM, cuando uno va a un colegio público, cuando uno va al IPS, a Chile Atiende, para que un funcionario me catastre para saber si yo tengo la PGU, un carabinero,
una policía de investigaciones, un gendarme. Bueno, todos ellos son funcionarios públicos y hacen finalmente que el país funcione todos los días. Entonces, si bien este punto es discutible y pueden haber diferencias legítimas, eso no amerita la campaña de denostación que han vivido miles de funcionarios públicos del país que permiten que este país se levante todos los días. Tú desde que naces y te llevan a inscribir al registro civil hasta que falleces. Hay algunos servicios que funcionan mal, si va que estamos con Por cosas. supuesto que uno siempre puede mejorar la calidad de los servicios, pero toda tu vida, en buena medida, depende de que un funcionario público haga bien la pega. Claro. Y si bien siempre hay casos que hay que ser muy críticos, escándalos que tenemos que mejorar, creemos que a partir de este artículo, que puede ser discutible, se ha hecho una campaña de denostación que no compartimos. Pero dicho eso, el día lunes se va a volver a iniciar la votación de este proyecto de ley. El Ejecutivo está disponible para alcanzar un acuerdo y por lo tanto esperamos que más allá de esta polémica en particular se pueda prontamente tramitar, porque es una ley que por un lado incorpora el reajuste, pero también hartas otras medidas que mejoran el funcionamiento del Estado. Dos preguntas que me llegan acá, ministro. La primera, con este tema, ¿qué va a pasar con el teletrabajo para los funcionarios públicos? Me lo preguntan desde acá muchas mujeres. Así es. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Lo tiene que ver la nueva administración? ¿Va a quedar algo en esta ley? La ley de teletrabajo estaba operando hasta el 30 de diciembre del 2025. La nueva ley de teletrabajo, y nosotros estamos proponiendo en este articulado que el actual régimen que ya existía para el 2025 se mantenga. Ya, no, se mantenga. Por lo tanto, lo que tiene que pasar para que eso ocurra es que los dos artículos que hoy día están regulando el teletrabajo en la ley de reajuste se aprueben. Ya. Y en el caso que se aprueben, el régimen que ya existía para el 2025 se tiene que prorrogar para el 2026. Ya, ¿y eso se va a ver ahora en la ley? Sí, o cuando sea, se vote la ley. Efectivamente, esta ley, nosotros tenemos la expectativa de que se apruebe durante los próximos días, y una vez que se apruebe inmediatamente empieza a regir el teletrabajo para el año 2026. Porque lo que me explican acá es que mucha gente que tenía teletrabajo en el sector público principalmente, quedó en una situación de vacío. Exactamente, sí. Tuvieron que volver ahora a presencialidad. Así es, por eso es tan importante que esta ley se apruebe prontamente, para que esas formas de teletrabajo que permitían trabajar, pero también esos arreglos que además en el Estado son formas mixtas, son algunos días presenciales y algunos días de teletrabajo, se puedan volver a desarrollar. Y para la gente que está actualmente en esa situación, tiene que ir presencial, porque la ley ya no está vigente. Es que no habiendo vigencia de esta ley, en el Estado no existe una ley permanente de teletrabajo. De ahí la importancia que esta ley se apruebe prontamente. Ya. Eso era un tema que me lo preguntaron, y lo otro me lo preguntan acá desde nuestro WhatsApp, que desde ya muchas gracias. Dice: buenos días, soy Sergio, tengo 66 años. A mí me informaron que no recibiría el bono por cotizaciones porque estuve más de 180 días fuera de Chile. Soy chileno y tengo familiares fuera de Chile y me han invitado, pero nunca he estado más de 90 días en el país. Las visas duran 90 días. ¿Qué pasa en mi caso? A ver, efectivamente, la PGU tiene algunos requisitos, entre ellos haber estado una cantidad de años cotizando, y además en los últimos 5 años haber estado una cantidad mínima de tiempo en el país. Existen algunas situaciones donde se producen estas diferencias, y ahí yo lo que le solicitaría a este auditor son dos cosas. La primera es que pudiera elevar su caso a la Superintendencia de Pensiones para poderlo elevar. Y segundo, a partir de eso nosotros nos podemos comunicar con él para revisar el caso, porque a veces ocurre que están un tiempo fuera del país, pero después retornan y después mantienen esa continuidad mínima que tienen que estar los últimos años en Chile. Pero son casos a veces límite, pero que se pueden revisar haciendo la reclamación en la Superintendencia de Pensiones para que se les pueda tomar su caso y poderlo revisar para saber si efectivamente les corresponde el beneficio. Aprovechando, me llegó otra pregunta más respecto a 40 horas. Este año también disminuyen de 44, teníamos 43, este año también disminuye, ¿no? Nosotros hay dos reformas muy importantes que se están terminando de activar. La primera, también recordar, a propósito de este espacio, que el salario mínimo ya desde el 1 de enero es de 539.000 pesos, que también es un alza bien relevante en materia de salarios. Y el segundo es que a finales de abril del 2026, la jornada laboral baja de 44, que es hoy día donde está el mínimo, el máximo legal, sujeción horaria, a 42. A 42. Por lo tanto, esta es una reducción bien importante, y si bien muchas empresas
voluntariamente Claro. llevaron la jornada a 40 horas. Por ley, todos aquellos que hoy día tienen 44 horas, desde mayo del 2026, su jornada laboral va a ser de 42 horas y son 2 horas también con las que van a poder contar también para pasar Y más tiempo. 2028 ya se debe llevar a las 40. En abril del 2028, la jornada laboral en Chile ya va a pasar a ser de 40 horas. Ya. Por lo tanto, para complementar, salario mínimo de 539.000, esta alza muy significativa de la reforma de pensiones y también la reducción de jornada laboral, que son 3 reformas muy emblemáticas y también ya para que la ciudadanía vea que son una realidad palpable, concreta y que de la cual se pueden beneficiar, pero también que el Estado va a tener que exigir en caso de que no se llegaran a cumplir. Y la última, aprovecho de preguntarle, ministro, lo conversamos fuera de cámara, el tema de la reducción de la pobreza. Se entregaron ayer estas nuevas cifras. Viendo el vaso medio lleno, siempre reducir la pobreza es muy bueno. Exactamente, siempre va a ser Aún una buena así, noticia. hay 3 millones de chilenos que todavía están en la pobreza. ¿Cómo se ataca finalmente o cómo se trabaja en pos de estos 3 millones de chilenos? Lo primero, una muy buena noticia, que en todas las mediciones, en las anteriores que eran menos exigentes y la que nos tomamos como gobierno que es más exigente, y que eso implica costos porque tú vas a subir el estándar y por lo tanto nos estamos asimilando a países más desarrollados que tienen estándar más exigente en materia de pobreza. Todos los indicadores indican que el país sigue mejorando en estos estándares y después de la pandemia, que es donde sabemos que la pobreza aumentó, hemos recuperado este ritmo y este tranco histórico de reducción de pobreza, lo cual es una buena noticia. Dicho eso, dos elementos. El primero, las políticas sociales y los ingresos no monetarios a través de subsidios, a través de distintos mecanismos que tiene el Estado. Un elemento muy importante que también está ayudando a reducir la pobreza es la PGU. Cuando nosotros llevamos la PGU a 250.000 pesos, no es solo un guarismo, sino que dijimos, cuando una persona tiene una PGU de 250.000 pesos, está por sobre la línea de la pobreza. Y el otro tema importante es atacar la pobreza con políticas salariales. Cuando tú llevas el salario de 539.000 pesos, también estás sacando a la persona de la línea de la pobreza. Por eso son tan importantes, no son guarismos antojadizos. Y tercero, políticas que fomenten la formalidad, porque si tú vas al sector formal, la pobreza es mucho menor. Y el problema que hay que atacar hoy día, a propósito de los deciles más pobres del país, es tener incentivos para formalizar. Muchas veces pasa que las personas tienen temor a formalizarse, sobre todo de esos deciles, porque tienen temor a perder beneficios. Claro. Entonces ahí el desafío es y además a recibir menos ingresos. Efectivamente, entonces el desafío es combinar política social, que reciben de subsidios, con políticas salariales que fomenten la formalidad. Es decir, que tú no pierdas beneficios por formalizarte, por el contrario, que eso sea un incentivo. Entonces, el desafío que hoy día tenemos es seguir reduciendo la informalidad laboral. Y solo para terminar, estamos tramitando en el Congreso un proyecto de ley de subsidios unificados al empleo que justamente busca estimular la contratación de puestos de trabajo formales. Nos queda el último trámite en el Congreso y yo también aprovecharía hacer un llamado a los parlamentarios de que no esperemos al próximo gobierno. Son medidas que podemos aprobar en pocas semanas, al igual que esa lacuna, que también es una medida que podemos aprobar en pocas semanas. No son leyes de amarre, por el contrario, son políticas que le van a hacer bien al país. Última pregunta ahora sí. Nos llegó a nuestro WhatsApp también. Dice, mi padre tiene 70 años y él tiene 15 años de cotización en la AFP y 16 en el seguro. Tiene una pensión no constructiva y recibe 158.000 por la AFP. ¿Le tocará algo? A esa persona después de en el 2026 van a ingresar los mayores de 72 y el 2027 van a entrar los mayores de 65, por lo tanto le correspondería aumentar la PGU a 250.000 pesos. Ese sería el beneficio que le corresponde. Porque hay que recordar que para acceder a la cotización por años cotizados tiene que haber contribuido al menos 20 años para el seguro social. Ok. Ministro Giorgio Bocardo, muchas gracias por todas las informaciones que nos entregó hoy día. No, muchas gracias, Luis, y contentos hoy día de darles buenas noticias a nuestros pensionados y pensionadas. Muchas gracias. Muchas gracias.